En edición de vídeo hay muchas formas distintas para lograr hacer lo que queremos. Añadir un plano recurso, encabalgar el audio sobre el plano anterior, modificar los puntos de corte, eliminar una frase de una entrevista. Pero estas decisiones afectarán al conjunto de la secuencia y a la sincronización de vídeo y audio. Así que tenemos que conocer bien las herramientas disponibles para que la máquina siga nuestro flujo de pensamiento y no al revés. En este vídeo voy a tratar varias cuestiones fundamentales para el montaje. Lo he estructurado en 6 partes: editar arrastrando los planos con el ratón, sobreescribir o insertar, borrar con Delete o con Ripple Delete, sincronización de vídeo y audio, modo trim y modos de edición en el monitor. Arrastrar los planos con el ratón es la forma más fácil e intuitiva de editar. Por ejemplo, puedo empezar con un fragmento de entrevista con vídeo y audio. Las entradas y salidas ya las tengo marcadas, con lo cual solo tengo que arrastrar a la línea de tiempo. Luego pongo un plano que solo tiene vídeo. Y para terminar, otro fragmento de entrevista con audio sincronizado. Cuando selecciono este primer corte de entrevista en la línea de tiempo, entiende que voy a actuar sobre el vídeo y sobre el audio. Lo veo por el marco rojo en las 2 pistas. Vídeo y audio están vinculados. Si pulso el clic derecho del ratón, veo que está activado Link Clips. El segundo es un plano de recursos sin audio y el siguiente también tiene audio sincronizado. Esta edición la he hecho arrastrando los clips desde el Media Pool, pero si solo quiero el sonido o solo la imagen, en el monitor de previo tengo estos 2 iconos. Con este solo edito vídeo y con este otro solo el audio. Pero ahora he perdido el vínculo de sincronización de vídeo y audio. Los puedo mover independientemente. Si los quiero vincular para asegurar que no voy a perder la sincronización, los selecciono los dos con control y clic y con el ratón derecho pulso Link Clips. Cuando incorporo una imagen o un sonido directamente arrastrando con el ratón, estoy usando el modo de edición sobreescribir, en inglés overwrite. El nuevo clip borra lo que hay en el lugar donde lo poso. También lo puedo poner en la pista de arriba. En vídeo, las pistas superiores tapan el contenido de las inferiores y en audio se mezclan. Bueno, pues esto es el modo de edición sobreescribir. El botón en la barra de herramientas es este, Overwrite. Para elegir la pista a la que quiero que vaya, la selecciono con el borde rojo. A la pista 2 o a la pista 1. Pero hay otro modo de edición que se llama Insertar. Es este otro icono. Baja el plano a la línea de tiempo, pero abre el hueco necesario empujando el resto de los planos hacia la derecha. Delete y Ripple Delete. También hay 2 formas de eliminar un plano: borrándolo y dejando el hueco donde estaba antes, o borrar y eliminar el hueco trayendo el resto de los planos hacia la izquierda. Si abro el menú con el botón derecho del ratón, veo estos 2 modos de eliminar. Delete Select, con el atajo de teclado Backspace, retroceso en español, borra y deja el hueco. Y Ripple Delete, con el atajo Suprimir, borra el clip y elimina el hueco. Cuando tengo un hueco en la línea de tiempo, también puedo hacer Ripple Delete aquí mismo, con el clic derecho del ratón. El término Ripple se utiliza siempre que hacemos una operación de edición que implique reajustar la línea de tiempo. Ripple Edit, Ripple Cut, Ripple Sequence, Ripple Delete, lo encontramos en muchas situaciones de edición. Sincronización de vídeo y audio. El modo insertar es muy útil cuando queremos hacer un cambio en un plano al inicio de la secuencia y queremos que todo lo demás quede inalterado. Pero puede afectar a la sincronización de vídeo y audio. Voy a poner un ejemplo.
Si quiero que la voz de la entrevista comience antes del corte sobre el plano de recurso, puedo utilizar la pista 2 de vídeo y arrastro el plano hasta donde quiera. El audio ya comienza sobre el inserto de vídeo, pero la imagen de la pista 2 está encima y por lo tanto tapa la pista 1. Si intento arrastrar el inicio, veo que el audio sincrónico se mueve también, así que tengo que desvincular vídeo y audio. El peligro ahora es que el vídeo se puede mover libremente y me arriesgo a perder la sincronización. Por eso es conveniente volver a vincularlos. Ahora, si inserto un plano justo antes, se desplaza todo, respetando la sincronización de vídeo y audio. Este botón de aquí, junto al cursor magnético, me permite seleccionar las pistas de vídeo y audio independientemente, aunque estén vinculadas. Si lo apago, puedo seleccionar libremente el vídeo o el audio, pero la sincronización permanece. Si pierdo la sincronización, aparece una etiqueta roja y me ofrece un pequeño menú para recuperarla. Slip into place, move into place. Si pongo una segunda pista de audio con la música, no me interesará que esté vinculada con el vídeo. Quiero que actúe de forma independiente. Si hago, por ejemplo, un inserto con la imagen de la cabecera, veo que toda la secuencia se ha desplazado para hacer hueco. También ha afectado a la pista 2 de música, pero yo quiero que la música esté desde el principio. Para eso tengo que desactivar la pista en este icono. Ahora inserto y no ha desplazado la pista de música. Vamos a ver ahora las distintas opciones del modo Trim. Pulsando T me coloco en modo Trim. Esto me permite actuar en las transiciones de otra forma que en el modo Select. Si hago clic en el centro del clip, me aparece este icono que indica que puedo cambiar la entrada del plano, pero conservando su duración y posición en la línea de tiempo. Con el clic izquierdo pulsado, desplazando hacia la izquierda o la derecha, se mantiene la duración, pero cambia el fragmento seleccionado. Es como si fuera una bobina. El rectángulo blanco indica la duración del plano original y el rojo el trozo que queda en el montaje. En el monitor me presenta en la parte de arriba el fotograma inicial y el final. En la parte de abajo el último fotograma del plano anterior y el primero del plano siguiente. En el modo Trim, el icono de ajustar el final o principio de un clip actúa como Ripple Trim. Recorta el final y arrastra el resto de la secuencia. Voy a compararlo con el modo selección. Pulso A para activar el modo selección y hago lo mismo. Recorta pero deja el hueco. Esa es la diferencia. El icono que aparece en el corte entre dos planos funciona igual en Trim y en Selección. Alarga el final recortando el inicio del siguiente plano. En el monitor me presenta el último fotograma del plano saliente y el primero del plano entrante. También puedo utilizar los distintos modos de edición desde el monitor de programa. Si arrastro un plano directamente al monitor de programa, me aparece esta lista de opciones. Overwrite es sobreescribir. Cubre el fragmento de la línea de tiempo tapando lo que estuviera en ese lugar anteriormente. Insert añade el clip a la línea de tiempo en el lugar en el que está posicionado el cursor, desplazando el material para dejar el espacio necesario. Replace es para sustituir un clip de la línea de tiempo por otro. Fit to Fill cambia la velocidad de reproducción del clip para que encaje en un hueco determinado. Place on Top coloca el clip en una pista superior. Ripple Override sobreescribe el plano que está por el nuevo y adapta la línea de tiempo a la nueva duración. Append at End coloca el plano al final de la línea de tiempo, sin tener en cuenta dónde está situado el cursor.